Buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes. Este año vamos a dedicar 5 semanas, en lugar de hacer todo el año desde octubre a junio el mismo tema, vamos a hacer temas diferentes. Empezaremos por uno que para mí es el más importante, que es el tema del karma. El tema del karma no voy a explicarlo como una ética de que si haces esto sucede aquello, si eres bueno estarás bien, sino que mi idea de explicar el karma es más de llevarnos a la comprensión de cómo funcionamos, de quiénes somos, de cómo nos suceden las cosas que nos suceden, de cómo podemos cambiar nuestra vida, de dónde sale el karma. O sea, es una investigación para ayudarnos a entender todas estas cosas, que son preguntas que seguro que nos hemos hecho muchas veces, especialmente los que estamos viendo o escuchando este tema. Voy a empezar citando a su santidad Karmapa. En un libro dice Karmapa: comprender plenamente el karma es de especial importancia en este siglo XXI. Sabéis que el Karmapa está muy implicado con toda la cuestión de todas las cosas que suceden en el mundo. Dice que es especialmente importante ahora, en el siglo XXI, en que las acciones de las personas, de los grupos, de las naciones, tienen impacto en las vidas y el bienestar de los demás. Ya no dice de cada uno, dice de grupos, de naciones, o sea, hay karmas, de mucha gente junta crean un karma. Hemos de comprender la intrincada y multifacética relación entre las causas y sus resultados. Aquí tenemos dos palabras: intrincada y multifacética relación entre las causas y sus resultados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el karma no es un tema fácil de entender, porque es intrincado y multifacético. Y eso es lo que vamos a intentar entender en estas 5 semanas en que vamos a hablar de esto. Y sigue diciendo: lo que cada uno hace en su vida diaria como individuo independiente nos afecta a nosotros mismos, pero también afecta a la otra gente, afecta al mundo, incluso afecta al universo. O sea que aquí Karmapa nos habla de que lo que hacemos puede afectar incluso al universo, o sea que hay una responsabilidad aquí enorme. Pues la manera en que voy a hablar del karma en estos días, hoy hago una introducción y seguiremos explicando cómo Buda explicó lo que era el karma, y luego intentaremos ver el karma desde diferentes puntos de vista filosóficos, porque, por ejemplo, un punto de vista filosófico que dice que todo es mente, otro punto de vista filosófico que dice el yo no existe. Claro, si el yo no existe, ¿quién crea karma? ¿Quién recibe? O sea que hay toda una serie de preguntas que, según desde qué punto de vista observemos el karma, vamos a encontrar unas respuestas diferentes que en su total nos van a ayudar a dibujar este entramado tan complicado que es el karma. También hablaremos de la relación del karma en la muerte, en la reencarnación, en todos estos temas. Karma quiere decir acción. Y normalmente cuando hablamos de karma hablamos más de acción y reacción, pero en sánscrito karma es una palabra que quiere decir acción, aunque la veamos más desde el punto de vista de acción y reacción. Y en realidad es una ley física intocable que dice cualquier acción produce una reacción, cualquiera, por pequeñita que sea. Por ejemplo, fíjense que estamos haciendo todo el día que no nos damos cuenta. Estamos todo el día haciendo una acción, que es respirar. Pues en esta acción de respirar hay reacciones. Pasa que no nos damos cuenta, ¿no? Hay un aire que atraemos y un aire que movemos. Al expirar, movemos toda una serie de partículas de polvo, de bacterias o lo que sea que están por aquí delante nuestro, que a su vez moverán diferentes cosas. O sea que siempre, en cualquier pequeña acción que hagamos, hay una reacción, pequeña o grande, depende del tamaño de la acción. Cuando plantamos una semilla, pues por ley natural, si están todas las condiciones presentes, habrá un resultado,
que es que saldrá un árbol. Y si plantamos una semilla de peral, saldrá un peral seguro. Todo esto lo podemos relacionar fácilmente con la idea del karma, de acción y resultado. Cuando hablamos, aunque fíjense que hablamos de acción, pero en realidad cuando hablamos de acción, cuando Buda habla de acción, no se refiere a acción que hagamos con las manos, esto sería una acción, pero cuando habla Buda de acción se refiere a acciones mentales, o sea, pensamientos, emociones, acciones verbales, las cosas que expresamos, que decimos, y acciones corporales, los gestos que hacemos, las cosas, cómo las hacemos, cómo las tocamos, cómo nos relacionamos con las cosas a nivel físico. Pues cuando hablamos, nuestras palabras impactan a las otras personas de alguna manera que no nos damos cuenta, o sí, y que ni las mismas personas tal vez se den cuenta, pero allí ha habido un impacto, ha habido una acción y ha habido una reacción, que puede darse inmediatamente o puede darse al cabo de un tiempo. Cuando pensamos, las cosas que estamos pensando nos están impactando a nosotros. Según qué tipo de pensamientos tenemos, hay un resultado en nosotros. O sea, la acción de un pensamiento tiene una reacción en nosotros mismos. Y estas pequeñas palabras, estos pequeños gestos, estos pequeños pensamientos se suman, se agrupan y se suman. Si hemos hecho un gesto muchas veces, un gesto despectivo, por ejemplo, hacia una persona, pues muchos de estos gestos despectivos tendrán un resultado que será que esta persona estará muy enfadada con nosotros, nos verá muy mal, por ejemplo. O si hemos utilizado frecuentemente unas frases, unas palabras, pues estas palabras se suman y darán un resultado concreto. La palabra, si entendemos todo esto, podemos ver que el karma es multifacético, es muy difícil de entender porque abarca muchísimas cosas. Y esta palabra karma y este concepto, en este siglo, en siglo XX, siglo XXI, mucha gente ha adoptado esta palabra. Es una palabra que se ha hecho famosa y que se emplea muchísimo, pero en realidad la gente no sabe lo que quiere decir. La utilizan de manera muy superficial, ¿no? Dicen, esto es tu karma, pero no saben qué quiere decir el karma, ¿no? Karma no es tan sencillo de entender. Yo creo que si estamos aquí hoy, o si estamos involucrados de cierta manera con el budismo, es por el deseo que tenemos de saber por qué las cosas suceden así, de saber de dónde venimos, por qué somos como somos. ¿Y nuestro futuro está predestinado o podemos nosotros? ¿Tenemos elección o no la tenemos? Estas preguntas que el ser humano se ha hecho desde milenios, la religión ha intentado responderla, quizá no de manera totalmente efectiva, y la ciencia ha intentado responderla también, y quizá tampoco de manera totalmente efectiva. Y esto hace que estemos insatisfechos con las respuestas que se nos dan. Y la respuesta de Buda es muy interesante, y por eso vamos a hablar de ella, porque la idea de Buda de explicación de causa y efecto y de cómo cada causa tiene un efecto y cómo este efecto incluso provoca un cierto renacimiento en otra vida y en otras vidas. Todo esto, esta idea de Buda que explica es muy diferente de todas las demás explicaciones que se nos dan a otros niveles. Por ejemplo, en el cristianismo se dice que Jesús murió para salvarnos y se sacrificó para aliviar nuestro sufrimiento. O sea que aquí hay la idea de sufrimiento. Pero Buda no dice que él se iluminó para aliviarnos de nuestro sufrimiento. Buda dice, el sufrimiento lo impregna todo en nuestra vida. Tenéis que daros cuenta de que en vuestra vida el sufrimiento está presente en todos los detalles y que lo que vosotros llamáis placer es simplemente aplacar el sufrimiento que está ahí. Vosotros llamáis placer al comer bien,
pero en realidad es aplacar el sufrimiento del hambre. Y el placer de beber viene de aplacar el sufrimiento de la sed. Y hay muchas más maneras, muchos placeres, si nos fijamos en todos los placeres que tenemos en la vida, todos ellos son maneras diferentes de tratar con penas y dolores y sufrimientos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, soledad, nos sentimos solos, pues ¿qué buscamos? Un placer. Decimos, esto es felicidad, pero en realidad aquella felicidad era solamente una manera de salir del sufrimiento de la soledad, o del sufrimiento del aburrimiento, o del calor, o del frío, ¿no? Un helado, hace tanto calor, una horchata bien fría, qué placer, pero este placer es simplemente el acabar con un sufrimiento que teníamos y que luego pues, se termina y seguimos teniendo el problema que teníamos antes, ¿no? Nos sentimos vacíos, que es un sufrimiento, pues buscamos un placer que haga que no nos sintamos vacíos. Entonces, Buda explica que las cosas que nos suceden en la vida, especialmente, ¿qué cosas son las más importantes en nuestra vida? Pues el sufrimiento y la felicidad, ¿no? Todos en nuestra vida lo que hacemos es huir constantemente de lo incómodo, de las penas, de los dolores y buscar lo agradable, la satisfacción, la felicidad. Buda explica que nosotros somos los que invitamos el sufrimiento, porque según las cosas que hacemos, decimos o pensamos, invitamos, provocamos problemas. Y de la misma manera, nosotros mismos somos los creadores, los artífices de nuestra felicidad. Y por tanto, Buda, viendo esto, ofrece un camino de comprensión para entender cómo funciona nuestra mente, porque en realidad, ¿de dónde sale el karma si no sale de nuestra mente? Emprender el camino de conocimiento del funcionamiento de nuestra mente para ver de qué manera podemos salir del sufrimiento y tener una paz y una felicidad duradera. Él dice que ha llegado al estado del despertar, el estado de la iluminación, que ha comprendido muchísimas cosas y que por tanto las explica para beneficio de las personas que las puedan entender y las puedan poner en práctica. Buda fue un revolucionario en su tiempo. En la India en la que él vivía, la idea del karma no era ni mucho menos la idea que tiene él. La idea que había del karma, el próximo martes hablaremos de ello, ¿no? Habían diferentes corrientes filosóficas en la India, pero en casi todas la idea era como una predestinación. O sea, tú estás predestinado a renacer en una familia pobre, por tanto tienes que aceptar, o en una familia que no tiene casta o que tiene una casta muy baja, y eso es tu karma. Y aquí esto hay que aguantarlo, es así, ¿no? Y bueno, esto es un poco parecido a ciertas ideas teístas, de religiones teístas, en las que te dicen, bueno, Dios te lo ha dado así, ¿no? Eres pobre porque Dios lo ha querido y tienes pues que aceptarlo, ¿no? Hay religiones que dicen esto. Y la manera en que tiene Buda de explicar el karma es que, en cierto modo, estamos determinados en el presente por ciertas cosas que hicimos en el pasado, pero que ahora mismo, en este presente, somos totalmente libres o bastante libres de hacer las cosas de diferente manera para cambiar totalmente nuestro futuro y nuestra manera de ser futura. Buda no explica el karma como yo lo explicaba antes, que decía, bueno, yo me sale aire de la nariz y se mueven unas partículas. Bueno, eso es cierto, ¿no? Pero el karma no siempre es lineal, así que esto produce esto. No siempre es tan sencillo de entender y es por esta razón que muchas personas no quieren saber nada del karma, porque no ven un resultado que siga linealmente, inmediatamente a una causa. El karma es muchísimo más intrincado, es muchísimo más complicado, porque muchas causas pueden traer un resultado y al revés. Muchas causas pueden traer un resultado, una sola causa puede traer muchos resultados. Y todavía depende de muchas cosas, ¿no? Depende de muchas condiciones. De la misma manera que cuando plantamos una semilla, el resultado no necesariamente será que salga un árbol,
¿no? Ustedes si han plantado semillas lo sabrán, que uno planta una semilla y tiene la motivación de plantarla para que salga allí un limonero. Pero, pues las condiciones, aquella tierra no es adecuada para el limonero, no hemos puesto el agua suficiente, ha hecho mal tiempo y allí no sale ningún limonero. O sea que no siempre unas causas producen un resultado, tiene que haber las condiciones para ello. Y tiene que haber la motivación, el querer que aquello salga. Y para entender lo complicado que puede llegar a ser el karma, piensen ustedes en lo complicados que somos nosotros. Ya no digo durante la vida, porque aquí hablamos de reencarnaciones y cosas que no entendemos y que están lejanas. Ya no hablo de aquello, hablo de esta vida. Durante esta vida, a que ustedes han hecho, pensado y dicho millones de cosas, algunas totalmente contradictorias con otras. ¿Qué cantidad de karmas más enrevesados y complicados que no habremos creado haciendo tantas cosas diferentes, ¿no? Ahora te quiero, ahora te odio, ahora doy, ahora quito, ahora me enfado, ahora te quiero. No, ya en una vida hemos hecho cantidad de cosas, o sea que los karmas que hemos creado serán muy enrevesados, como decía el Karmapa. Pero es que además ya no vayamos a una vida, vayamos a un día. Piensen ustedes en un día. ¿Qué cosas hacen ustedes en un día? La cantidad de cosas que hacemos, pensamos y decimos, ¿no? Y sentimos, porque lo que sentimos también crea un resultado, ¿no? A veces el karma es muy directo, sonríes a una persona y esta persona te sonríe a ti. O sea, el efecto es tu sonrisa, el resultado es la sonrisa del otro. Otras veces, pues no se ve tan directamente porque no se dan la situación o las condiciones para que el resultado se manifieste. Y esto es lo que a veces nos hace dudar del karma. Para mí, yo ya voy teniendo una edad y he visto muchas cosas y he observado mucho a la vida y a las personas que conozco y a mí misma y he ido viendo, claro, todo no lo puedo ver, pero he ido viendo muchas cosas del karma, como en un momento dado piensas, mira, esta persona hace todas estas cosas y ves y no pasa nada, pero luego vas viendo a lo largo de los años que sí que pasan cosas, ¿no? Cosas parecidas a lo que esa persona hizo, buenas, malas, ¿no? O sea que el karma a lo largo del tiempo a veces se manifiesta y se puede entender y se puede ver. Todo el tema de la ética, del pórtate bien, haz las cosas bien, tienes que ser generoso, tienes que ser misericordioso, todo lo que llamamos ética, Buda la explica en términos de karma. De karma porque nos explica, si tú quieres sufrir, puedes hacer todas estas cosas. Si tú quieres ser feliz, puedes dejar de hacer estas cosas y hacer estas otras. La manera en que él explica la ética no la explica de manera como que alguien prohíbe hacer algo o de que alguien manda hacer algo o que hay que quedar bien con alguien y hay que ser bueno, sino que de una manera muy científica y clara te dice, mira, si haces este tipo de cosas, es muy probable que te sucedan este otro tipo de cosas. Por tanto, tú verás. Entonces, esto es así, es en plan científico y psicológico, ¿no? Tú tienes que ver y comprobarlo, a ver, en tu vida. Si eres una persona que te dejas llevar todo el tiempo por la ira y tratas mal a los demás, tú observa a ver cómo va a ir tu vida, cómo te van a tratar los demás a ti, ¿no? Por ejemplo. Las explicaciones que Buda da del karma, que él intenta explicarlo porque es difícil de entender, salen de su profunda realización. Buda llega a un estado de realización tan profundo, tan amplio, tan impactante, que todavía hoy, en el siglo XXI, científicos, neurocientíficos, físicos cuánticos, tienen encuentros con profesores budistas que conocen bien todo el tema y encuentran todas estas similitudes y es un tema que ¿no? Hace 2600 años explicaba las cosas de manera que ahora empiezan a planteársela grandes pensadores con toda la técnica que tienen, ¿no? Es una prueba de que Buda realmente llegó a ver las cosas de una manera real, de una manera tal cual son. Por tanto, cuando él nos habla del karma,
pues vale la pena de escucharlo y vale la pena de reflexionarlo y de observar a ver si las cosas son así. Buda dice, todo lo que tú experimentas depende de tu acción. Y hemos dicho que acción podía ser mental, podía ser verbal y podía ser física. Lo que tú experimentas, dice Buda, no viene de una mano divina que te castiga o que te premia. Por tanto, esto es una buena noticia porque quiere decir que la felicidad está en tus manos, tu vida está en tus manos. No dependes de alguien que te controla, sino que dependes de ti mismo. Tú eres responsable de tu vida. En Oriente, en los países de Oriente, desde hace muchísimo tiempo, siglos diría yo, ha habido explicaciones del karma. La gente se lo ha planteado mucho y han hablado sobre el karma. Y estas ideas han llegado a Occidente, a veces de una manera bastante confusa. Y en los años 60 y 70 ha habido una serie de gente que se ha ido al Nepal, que se ha ido a la India, que ha estado allí. Algunos de ellos se han hecho monjes y han estado en monasterios y han entendido todas estas cosas y les han parecido muy bien y muy interesantes. Y luego, con el paso de los años, ellos se han hecho maestros budistas y ellos han enseñado, y actualmente hay toda una serie de gente que ya se ha desilusionado un poco, ¿no?, de todo aquello que entendió en su juventud y que ahora están proponiendo un tipo de budismo, dicen que un budismo no religioso en el cual quitan el karma, como si el karma fuera una cosa religiosa. No sé si esto lo habéis oído, pero está al día, ¿no? Dicen que o bien cuando explican se saltan la idea del karma porque piensan que a la gente no les va a gustar y mejor saltárselo, o dicen que, bueno, que es una cosa un poco supersticiosa porque la gente de Oriente pues dicen voy a hacer una ofrenda a un altar y esto me traerá buen karma, ¿no? Esto sí es una manera de ser supersticiosa, ¿no? Pero caramba, hay otra, si ustedes hablan con los kempos y con esta gente que ha estado años y años debatiendo, pensando y te dan unas explicaciones increíbles del karma. ¿Cómo puede alguna persona pensar que podemos barrer la idea de karma y quedarnos tan tranquilos? Es como decir durante el día, la luna no existe porque no la veo, ¿no? Como no la veo hoy, pero bueno, espérate a la noche, sigue mirando porque la verás, ¿no? Y si la luna va creciendo, todavía la verás más. Pues este tipo de personas dicen que lo único que es importante es meditar y hacen libros, porque hay toda una serie de libros de budismo no religioso, y dicen que, bueno, creer en el karma o no es opcional y es mejor hacer solo meditación, pero si lo pensamos un poco, y esto se lo propongo a ustedes esta semana, ¿ustedes creen que el karma es una cosa religiosa? Religiosa sería una cosa de creencia, ¿no? Pero si uno piensa un poco y observa y sabe que parte de una ley física de acción y reacción, y si uno observa cómo una serie de pensamientos que uno tiene repetidamente producen una manera de ver la vida, porque el karma no es solamente que te caiga un tiesto encima de la cabeza como resultado de algo, el karma es cómo tú llegas a ser. ¿Por qué llegas a ser de esta manera? Pues porque has tenido antes toda una serie de pensamientos que te han creado unas tendencias, que han creado unos hábitos, que estos hábitos han creado unas acciones. O sea, el karma sale de la mente, sale de las tendencias, es una cosa totalmente psicológica. ¿Cómo vamos a barrer esto, decir que no existe? Esto es totalmente impensable. O sea que dentro del budismo el karma es indispensable, es básico, es central. No es una idea que se pueda tomar o dejar, no es una superstición. Hay personas que no entienden el karma y entonces lo toman como una apatía, que es como os decía antes, ¿no? Somos pobres, pues por nuestro karma y estamos determinados por el karma, o estoy enfermo por el karma, pues no hace falta que busque soluciones. Esta no es la idea del karma, porque el karma dice que tal vez sí que hay toda una serie de karmas que han hecho que ahora mismo tú tengas una enfermedad, pero hay toda otra serie de karmas que hacen que tú te cures y que encuentres una buena medicina. O sea, el karma no es un determinismo, no es una cuestión de apatía, de no hacer nada,
sino que es una cuestión de entender qué sucede y de buscar una solución. Muchas personas dicen, esto me sucede porque Dios lo quiere así. Entonces, hay una amargura hacia Dios. Hoy día hay un desprecio hacia Dios, porque es que nos trata muy mal Dios. Y pobre Dios, ¿qué culpa tiene, no? Somos nosotros los que nos tratamos mal a nosotros mismos. Los budistas queremos saber, ¿no? La sabiduría, el conocer es muy importante en el budismo. Queremos saber por qué sufrimos. Queremos saber por qué somos como somos. ¿Por qué las cosas suceden así y no de otra manera? ¿Por qué hemos de ser éticos? ¿Por qué hemos de esforzarnos tanto en ser buenas personas? ¿Para complacer a alguien o por qué? Si ustedes recuerdan, cuando Buda se iluminó, estuvo un tiempo pensando, ¿cómo explico yo todo lo que he experimentado? ¿Cómo puedo yo explicarlo de manera que la gente lo entienda? Mejor no explico nada, y estuvo allí 3 semanas sin decir ni mu. Pero luego, parece ser que dice que los dioses, no sé quién sería, lo convencieron de que hablara. Y la primera enseñanza que dio, si ustedes recuerdan, fue las 4 nobles verdades, o las 4 verdades de los nobles, que son las siguientes. La primera verdad es lo que decíamos antes. Fíjense en que en su mente hay mucho sufrimiento. Fíjense en que en su vida hay mucho sufrimiento. La segunda noble verdad es ¿por qué? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son sus causas? Y entonces él explica que lo ha observado muy bien y se ha dado cuenta de que las causas del problema son, primero, esta ignorancia que hace que nos veamos como un yo separado, o sea, el ego. De esta ignorancia que hace que nos veamos como una entidad separada de lo demás, surge el deseo, la aversión, los celos, la cólera, y todo esto hace que actuemos. Y de esta manera, con esta actuación, que es el karma, pues nos provocamos sufrimientos. Entonces él dice, si trabajas con tu mente y te fijas en este karma que estás creando, y este karma que sale, ¿de dónde sale? Sale de tus emociones negativas, y que estas emociones negativas salen de tu apego a la idea de yo separado del resto, entonces aquí tendrás la salida de todo esto. O sea que la idea del karma es la primera que Buda explica. El sufrimiento está causado por el karma, por tanto, cuidado con el karma, entiéndelo y haz algo. Buda dice que somos responsables de nuestras acciones y, por tanto, somos responsables de las reacciones que provocamos, las reacciones a nuestras acciones. Nuestros pensamientos determinan nuestro futuro. Fíjense que esta frase es muy importante. No dice nuestras acciones así burdas, dice nuestros pensamientos determinan nuestro futuro. Somos lo que somos debido a una serie de pensamientos repetidos que una y otra vez hemos tenido en nuestra mente, y estos pensamientos que repetidamente han estado en nosotros han creado nuestra personalidad, han creado nuestro carácter. Somos lo que somos debido a nuestros pensamientos. Y todo lo que experimentamos también lo experimentamos a través de la mente. Si tenemos la mente con unos pensamientos depresivos, todo lo que nos suceda alrededor lo juzgaremos de manera depresiva, ¿no? Si estamos en una actitud depresiva y llueve, ¿ves? Llueve, ¿no? En cambio, si estamos con una actitud positiva, decimos, qué bien con la falta que hacía el agua, ¿no? Pues todo lo que nosotros experimentamos, lo experimentamos a través de nuestra manera de ver, y nuestra manera de ver depende de los pensamientos que hemos tenido repetidamente. O sea que el karma no son solamente acciones, sino que es cómo funciona la mente, qué es lo que la mente crea, y de ella sale toda una serie de acciones y reacciones y una manera de entender la vida y de entender a los demás. Por tanto, si esto lo entendemos, por eso yo explico el karma de esta manera, esto quiere decir que si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra vida, cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de relacionarnos con los demás. ¿Cuánto sufrimiento hay en las relaciones
las amistades, las familias, las parejas. Es fruto, esto es una fuente inagotable de problemas, porque en una familia, por ejemplo, se juntan unas maneras de pensar muy diversas que chocan las unas contra las otras y seguirán chocando durante años, a menos que uno de ellos decida ponerse a meditar y a entender o hacer una terapia, ¿no? Entender qué es lo que le está pasando y cambia su manera de actuar. Las parejas lo mismo, las amistades lo mismo. O sea que podemos volver a decir que el karma se crea en la mente, que nuestros pensamientos determinan nuestro futuro y que menuda responsabilidad que tenemos. Por eso siempre digo, el budismo nunca va a ser muy famoso, nunca va a ser muy aceptado, porque es mucho más fácil darle la responsabilidad a la buena suerte, la mala suerte, o a Dios, o a los genes, o a otras cosas, ¿no? Pero aceptar que nosotros creamos nuestro mundo, que nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos y nosotros nos lo digerimos, pues esto a veces cuesta, ¿no? Porque nos puede dar un sentimiento de culpabilidad erróneo, porque podemos decir, me pasa esto, me está pasando esto, estoy sufriendo porque debo haber sido malo. Y entonces te sientes, encima de que estás sufriendo, encima te culpabilizas de que lo que habrás hecho para tener lo que te está pasando. Y esto no funciona así. No es tan simple. Las cosas son mucho más complicadas y lo iremos explicando. La teoría del karma no es una teoría fatalista, sino que es una teoría optimista. Esto también es muy importante entenderlo. Es un poco fatalista, un poco, no fatalista, determinista, porque sí que estamos determinados por una serie de cosas, ¿no? Nacemos en una familia, ¿no? Y los genes que tenemos hacen que tengamos un físico y un tipo de... y tenemos ya determinados por la educación y las maneras de ver las cosas de nuestros padres. Venimos ya de pequeños bastante determinados, pero luego, en cuanto somos adolescentes o así, empezamos a decir, no, yo esto no lo veo así. Y empieza a salir el libre albedrío. Y uno tiene, si quiere, la capacidad de investigar y de cambiar su vida completamente. Y esto mucha gente lo hace, ¿no? Tenemos tendencias creadas y ahora mismo, ¿no? No hace falta pensar cuando éramos pequeños. Ahora mismo, los que estamos aquí, tenemos tendencias creadas y somos de una manera determinada. Pero tenemos libertad para cambiar. ¿Alguien nos prohíbe cambiar? ¿Hay alguien que nos prohíba cambiar? En realidad es muy personal, ¿no? Si uno quiere cambiar su manera de ser, no es fácil cambiar, porque cuando uno ha hecho una cosa miles de veces de la misma manera, pues incluso a nivel cerebral, pues ya tiene unos caminos neuronales hechos. Pero se está demostrando de que incluso los genes se cambian. Nacemos con genes, pero a lo largo de la vida los cambiamos y les damos a nuestros hijos otros diferentes, porque los hemos trabajado y los hemos cambiado. O sea, hay un cierto determinismo en el karma, ¿no? Si uno nace como mujer, pues no nace como hombre, ¿no? Y si uno es homosexual, pues lo es. Y si uno es bajito o altísimo, pues lo es, ¿no? Los orígenes de donde ha salido, pues esto determinan. Pero bueno, aquí hay dos palabras. Una es aceptación de lo que ya hay y no se puede cambiar, y la otra es superación, que sí se puede cambiar. O sea, un hombre sabio, una persona sabia, debe tener un cierto grado de aceptación y un cierto grado de superación. Hay que entender el karma. Buda dijo, porque le preguntó a alguien, ¿cómo puedo saber quién fui en el pasado? A mí siempre me ha resultado fascinante pensar quién debo haber sido en el pasado, en una vida pasada. Pero Buda le dijo, si quieres saber quién fuiste en el pasado, solo tienes que mirar quién eres ahora. Si lo que hiciste en el pasado determinó quién eres ahora. Pero si quieres saber quién serás en el futuro, solo tienes que mirar qué estás haciendo ahora. Dependiendo de lo que tú hagas ahora, estás creando tu futuro. O sea que hay un determinismo del pasado, pero hay una superación y un cambio hacia el futuro. O sea, somos lo que somos porque tenemos una herencia kármica.
pero no tenemos por qué permanecer así. O sea que el karma es alentador, ¿no? Es esperanzador. En realidad puedo convertirme en la persona que quiero ser. Quizá no al 100%, ¿no? Pero un buen tanto por ciento sí. No tengo por qué quedarme tal como soy. Es importante la meditación, la atención a ver cómo reaccionamos, cómo funcionamos, para ver qué tipo de patrones mentales son los que habitualmente están en nuestra mente y en nuestra manera de ser y cuáles estamos reforzando cada momento. Y especialmente es interesante ver cómo tejemos el entramado de nuestra vida. A mí me encanta esto de tejer, ¿no? La tejedora. ¿No? Creo los griegos hablaban de una tejedora que tejía las vidas de las personas. Nosotros tejemos nuestra vida. Es un tejido son muchos hilos que coges uno por aquí, otro por allá, ahora lo pasas por aquí, pasas por allá, y al final, un entramado, pues surge lo que es nuestra vida. Somos los tejedores, pero podemos destejer, podemos cambiar, podemos tejer de otra manera, podemos coger hilos de otros colores, hacer otros dibujos. O sea que esta idea de que somos los tejedores de nuestra vida es una idea interesante. También hay personas que tienen la tendencia a ver el karma como algo impersonal. Mira, pues me ha caído este karma encima, ¿no? Qué mal karma que tengo, qué mala suerte. O sea, hay un karma que me ha caído y que me está fastidiando. Pero el karma no viene de fuera, el karma viene de dentro. Esto es como pensar que hay un ser que nos controla, es lo mismo. No hay un juez externo que nos juzgue, somos nosotros que nos juzgamos. No hay nadie que nos prohíba hacer ciertas cosas, somos nosotros que nos las prohibimos. Naturales. Y estas leyes naturales de acción y reacción y de las leyes de interconexión, estamos totalmente interconectados los unos con los otros, con nuestra familia, con nuestro país, con nuestra sociedad, con nuestra Europa, con nuestro planeta, con nuestra Vía Láctea. Estamos totalmente conectados con todos ellos. Si estamos conectados con todo y hacemos acciones que son negativas, estamos haciendo daño a todo, pero también nos estamos haciendo daño a nosotros porque estamos interconectados. Es bastante fácil de ver, ¿no? Si estamos haciendo daño al planeta, nos estamos haciendo daño a nosotros, por ejemplo. Si haces daño a otros, te estás dañando a ti. Si tienes muchos pensamientos coléricos hacia los demás, si tienes muchos sentimientos de odio hacia los demás, este odio que tú estás proyectando hacia los demás va a rebotar y va a hacer que tú te sientas paranoico. La paranoia, por ejemplo, viene de aquí, ¿no? Es ciencia, ¿no? Psicología. Si tú proyectas muchos pensamientos negativos hacia las personas, de quererles hacer daño, llegará un momento que es probable, en esta vida o en otro momento, que a ti te dé la impresión de que el mundo entero está contra ti, de que los vecinos te espían, de que el taxista te quiere hacer daño. Pues esto no es real. Lo que es real es que tú has proyectado tu maldad hacia afuera y esta maldad te viene hacia ti. Esto es otra manera de explicar el karma. El karma se puede explicar de muchas maneras y les invito a que durante esta semana se lo piensen un poco porque es un tema que es realmente interesante a nivel psicológico, a nivel científico, y que no es una cuestión religiosa, ni mucho menos. Entonces, esta ha sido mi charla introductoria de hoy del karma. Si ustedes tienen preguntas, porque si hay un tema que levante cantidad de preguntas, es el karma. Porque entonces uno empieza a preguntarse. La gracia del karma es que te lo hace preguntar todo. Decir, pues entonces, a ver, si esto es así, ¿cómo es posible? Ahora, más que preguntarme a mí, pregúntense a ustedes e investiguen, que el budismo es investigación. Piensen, a ver, todo esto que hemos dicho, ¿de qué manera se puede probar? ¿Ustedes lo ven de alguna manera en su vida? Esto es lo que me gustaría que ustedes hicieran. Vamos a dedicar el mérito. Todo lo que hemos hecho ha sido bueno, lo hemos hecho con buena motivación,
viene de enseñanzas de un linaje y estamos reunidos muchísima gente aquí en Barcelona y en muchos sitios y por tanto, si todos juntos pensamos que la energía positiva que acabamos de generar entre todos, que es muchísima, la dedicamos a que el mundo tenga luz, a que haya comprensión y amor en el mundo y haya paz, si pensamos esto y que la gente pueda ir entendiendo su karma y cómo funcionan y puedan querer salir del sufrimiento, que es totalmente innecesario, si pensamos en que dedicamos todo esto para la paz y la iluminación y la sabiduría del mundo, pues podemos dedicarle un par de minutos a esto. Vamos a leer las plegarias de dedicación y aspiración, que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y, habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, practicando según el ejemplo de Manjushri, heroico conocedor de la realidad, al igual que Samantabhadra, dedico completamente toda esta virtud, que por la bendición de la obtención de los 3 kayas de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la Sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. Que la preciosa mente del despertar surja en quienes no haya surgido, que una vez haya surgido no disminuya y aumente cada vez más.